Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. ¿Tienes muchas ganas de probar algo diferente? ¿Quieres celebrar tu cumpleaños o un aniversario o solo un desayuno familiar porque sí? Entonces asómate a Nesa y acércate al corredor gastronómico que se encuentra en la Cuarta Avenida, esquina con Carmelo Pérez. Buenos días, bienvenidos a su programa Mundo Enigma. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas de mayor impacto en la vida diaria, de nosotros, de los que habitamos este planeta, que son dos elementos de nuestro ser que manejan de alguna manera nuestro trayecto por esta vida y quizá en otras instancias menos comprendidas, que pueden ser lo que nosotros llamamos el más allá o la reencarnación o la vida después de la muerte. Todos estos elementos, estos dos elementos son el ego y la conciencia. Vamos a hablar hoy sobre todas estas cosas, sobre este asunto de el ego, de la conciencia, de estas circunstancias que en muchos casos nos hacen pensar a nosotros, o nos hacen actuar más bien a nosotros en diferentes sentidos, y que regularmente pensamos nosotros que no hay o depende de acuerdo a nuestras características, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, a nuestra manera de ser y al entorno cultural en el que nos hemos desarrollado. Tendemos a pensar muchas cosas sobre estos dos elementos. Saludamos a Rafael Flores Guape, a Lucino Ortiz, a Ana Laura López y algunos otros que se van sumando a esta emisión de Mundo Enigma. Hoy también, con referencia a esto del ego y la conciencia, hay un trabajo muy interesante a propósito de que hoy es cumpleaños de uno de los escritores más importantes de nuestro país en estos aspectos y en muchos otros aspectos. Fue director de la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es el maestro Ignacio Solares. Tiene una obra magnífica, un libro que se llama Delirium Tremens. Es una novela muy recomendable, sobre todo para todos aquellos que quieren saber acerca de lo que es la problemática del alcoholismo y qué es esto del delirium tremens, que son, en Rusia lo estudiaban como una especie de estado de conciencia distinto, en relación a los estados convencionales, o a lo que llamamos o conocemos nosotros como estados convencionales de conciencia. Este delirium tremens, que es una consecuencia de la ingestión de alcohol, cuando después de mucho tiempo de beber, se suprime de repente la ingestión del alcohol y aparece generalmente el delirium tremens. Dice el maestro Ignacio Solares ahí en su novela, que solamente en el 5% de los casos de la gente que tiene delirium tremens
lo tiene cuando está bebiendo. La mayor parte de los casos es cuando la gente no está bebiendo. Entonces, él tiene entre otros trabajos, uno que estos se han llevado al teatro, Delirium Tremens, y también hay uno que se llama Freud o Jung, La moneda de oro, que es una espléndida obra de teatro y es una espléndida novela también del maestro Solares. Vaya un abrazo y una felicitación para este extraordinario escritor mexicano, para este hombre de letras que ha aportado mucho a nuestro país. A propósito de lo que estamos hablando, del tema que vamos a desarrollar esta mañana, o que estamos desarrollando esta mañana, el maestro Ignacio Solares, digamos, saludamos también a Pepe Barrera, que también se ha sumado a esta transmisión. Les decía, en esta novela que tiene el maestro Ignacio Solares, hay una dicotomía entre lo que es el materialismo y la trascendencia, la vida trascendente del ser humano, representados y encarnados en dos personajes de una trayectoria extraordinaria. Es digamos que las contradicciones que surgieron entre Carlos Gustavo Jung, una de las mentes más brillantes o mentes maestras del siglo XX, y el doctor también Sigmund Freud, otra de las mentes más brillantes de este siglo, en cuanto a los aspectos ontológicos. Ellos se dedicaron a hurgar, a inspeccionar el alma humana de una manera mucho más acuciosa, metódica y sin tanto apego a las cuestiones dogmáticas, sino sobre todo Jung se fue por un camino mucho más, digamos, trascendental que el mismo Freud. Sigmund Freud hablaba más sobre cuestiones materiales. Entonces, bueno, esta emisión la hemos titulado Ego contra Conciencia, y vamos a empezar por discernir qué es el ego. ¿A qué llamamos ego o yo? Utilizamos esta palabra con mucha frecuencia, con mucha ligereza, es muy usual que hablemos nosotros en primera persona, que hablemos en el sentido de decir, por ejemplo, yo fui a la escuela, yo vivo en Nesa, yo compro en tal lugar, yo trabajé en tal otro. Entonces, la palabra yo muchas veces la utilizamos constantemente en muchos momentos de la vida, y perdemos el significado de esta palabra, porque, bueno, pues en muchos momentos esto del yo, el famoso yo-yo, se nos vuelve tan familiar que entramos en indiferencia y no sabemos realmente bien a bien qué significa el yo, el ego. En la psicología de Jung, o en el cuarto camino, el yo es un complejo, es una galería o un conjunto de diversas personalidades, un conjunto de muchas máscaras con su papel, cada una de estas máscaras, con su guión, con su script, cada una de estas máscaras. Si usáramos el lenguaje teatral, sería un dramatis personae, un reparto. Nosotros tenemos dentro de nosotros mismos una serie de personajes creados por estos yoes. Estos yoes son directamente influidos por las impresiones externas, las impresiones que vienen de fuera. Es un reparto entero de roles o papeles que representamos en la vida, equivocados o no, en algunos casos, en otros son acertados. El ego tiene sentimientos, pensamientos, sensaciones, emociones. Es un conjunto de máscaras con sus funciones emocionales, sentimentales e intelectuales. Todos estos yos pueden identificarse y modificarse.
Entonces, bueno, pues esto es lo que nosotros conocemos como el yo, o lo que nosotros mencionamos o hablamos como el yo. No es nuestra totalidad el ego es una parte de nuestro ser. Esto es lo que, digamos que en muchos sentidos, mucha gente se confunde. Primero, para empezar, usted que nos escucha, debe entender que el ego es una formación fragmentaria, es un conjunto, como lo decía, de yoes que tienen sus roles ya identificados y tipificados, creados a través del tiempo, creados a través de nuestras características, de nuestras actividades, de nuestro temperamento, conectado con el mundo externo. Esto da por resultado lo que nosotros llamamos el ego, el yo. Ahora, bueno, pues digamos que tiene que ver con esto, mucho que ver el inconsciente. El inconsciente tiene varios estratos, porque del inconsciente surgen muchas cosas, surgen muchas de estas personalidades que nosotros vamos almacenando en la galería, en esta galería existencial llamada el ego. El inconsciente, entonces les decía, les comentaba, tiene varios estratos. Todo lo que está por debajo de la punta del iceberg. Recuerde usted esta figura del iceberg, cómo está, digamos que de la superficie del agua se asoma solamente la figura, el pico del iceberg, esta figura que es utilizada, muy trillada en muchos sentidos, se habla mucho de esto, y por debajo hay toda una estructura gigantesca que sostiene esta parte que sale del agua. Entonces el inconsciente está dividido en dos: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, lo individual y lo colectivo. Lo inconsciente se deriva también de la memoria. En la memoria le mencionaba yo que tenemos o guardamos todos estos conjuntos de cosas, todo este conjunto de personalidades. Saludamos a Ausentes Carranza Mosqueda. Le mandamos también un saludo, bienvenido a la emisión de Mundo Enigma. Cualquier pregunta o comentario que quieran hacer, ya saben que estamos aquí para ampliarles las dudas o sacarlos de ellas. Entonces, bueno, pues tenemos que en el inconsciente vamos a dividir en cuatro partes este asunto de lo inconsciente. Uno, todo lo olvidado es una parte del inconsciente. Es decir, todo lo que hemos experimentado está en el inconsciente. Todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hemos hecho está en el inconsciente. Mire, muchas veces uno piensa que ya cuando se olvida uno de las cosas, vamos a suponer que yo hice algo en la mañana o hice algo ayer o antier, y de repente ya no recuerdo con exactitud. La memoria recuerde aquel dicho que dice: más vale la peor tinta que la más brillante memoria, o la más pálida tinta que la más brillante memoria. ¿Por qué? Porque la memoria es muy endeble, la memoria es muy volátil, la memoria dura muy poco tiempo. Entonces nosotros nos podemos olvidar rápidamente en unos cuantos días o en unas cuantas horas de lo que hicimos o lo que experimentamos atrás, ¿no? Lo que experimentamos en unos segmentos atrás de este tiempo, digamos, por poner un marco de referencia. Vamos a suponer que está el pasado, el presente y el futuro. Lo que hicimos en el pasado hace algunos momentos, bueno, pues ha quedado en el pasado, y en la memoria se va a la parte del olvido.
pero está ahí grabada desde el nacimiento hasta la muerte. Nuestro cerebro tiene la capacidad de guardar todos los eventos que hemos vivido, todos aquellos eventos que hemos vivido, sí, están grabados como si fuera una cámara de cine, como si fuera una película, se van grabando en nuestra memoria. Esto lo pudieron ver algunos científicos que empezaron a hacer experimentos con personas que decían haber olvidado tal o cual cosa. Ellos empezaron a ver si era cierto que la memoria se perdía en el segmento del olvido, que es parte de nuestra memoria, se perdía todo lo que nosotros habíamos experimentado, y resulta que no fue así. Resulta que con el paso del tiempo hicieron un experimento, se les ocurrió un experimento donde pusieron 5 relojes en una caja, y esa caja tenía una cortina en la parte de arriba. Ponían durante unos cuantos segundos a observar a las personas, a varias personas, a varios sujetos de experimentación. Los pusieron a ver los relojes durante unos cuantos segundos, cerraron la cortina y luego les dijeron que ellos les dieran detalles de estos relojes que estaban en la caja. Algunos pudieron recordar algo que les llamó la atención de los relojes, pero así en estado normal, en estado de vigilia normal, no pudieron recordar todos los detalles de los relojes. Por ejemplo, qué marcas eran, cuántas joyas tenían, a qué horas estaban, qué hora estaban marcando estos relojes. Y bueno, pues el asunto es que después los hipnotizaron a estas personas, y bajo estado hipnótico, que es otro estado de conciencia, las personas pudieron repetir y decir a qué horas qué hora estaban marcando los relojes, cuántas joyas tenían, qué marcas eran. La mayoría de estas personas, si no es que el total, pudieron dar con lujo de detalles todo esto que vieron, todo lo que pudieron captar a través de la impresión sensorial, en este caso visual, sobre los relojes. Así es que todo lo que usted ha vivido está grabado dentro de su memoria, y en algún momento puede reaparecer cuando hay algo que detona o algo que desencadena o algo que evoca alguna situación parecida. Esto pudieran ser los famosos déjà vus, alguna situación parecida en la que se ve involucrado. Puede ser que la memoria se reactive, esta memoria específica se reactive en ese momento, o cuando esté usted bajo estado hipnótico. El segundo estrato que tiene nuestro inconsciente es lo que llamamos la represión. Esto sucede cuando tenemos experiencias dolorosas que causan algún displacer, alguna sensación de sufrimiento, de dolor, al recordar cosas incompatibles con la imagen de nuestro imaginario personal. Es decir, cuando algo no checa, no cuadra con lo que nosotros tenemos registrado, porque recuerde que nosotros también tenemos un imaginario personal. Es esta galería de cosas, esta galería de personajes, esta galería de yoes, nuestro imaginario personal, donde pensamos que somos lo que no somos, que sabemos lo que no sabemos y que entendemos lo que no entendemos. Es una serie de conceptos que nosotros hemos adoptado y que creemos que eso soy yo. Creemos eso soy yo, nada más falso. A esto se le llama también falsa personalidad. Entonces, cuando conversamos con alguna persona y nos toca algún punto que no es compatible con lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, esquivamos el bulto, como se dice vulgarmente. No entramos en más consideraciones. Hacemos como que no escuchamos,
Y entonces, bueno, pues esto evidentemente sucede con mucha frecuencia. Nos pregunta Rafael Flores Guape de Puebla que si es cierta la hipnosis regresiva. Evidentemente sí es cierto, porque podemos ir hacia momentos experimentados, todo lo que hemos vivido en nuestra vida, y en algunos casos hay un libro de Brian Weiss que se llama Muchas vidas, muchos sabios, y hay algunos otros que han escrito sobre este tema, pero me refiero al de Brian Weiss porque él, a través de sesiones de hipnosis regresiva, logró entrar no solamente al pasado de las personas, sino al pasado, logró regresar a otras vidas, a dimensiones que ya se habían visitado en lapsos de tiempo anteriores. Y bueno, pues esto evidentemente él lo probó y escribió al respecto. Entonces les decía, está la parte de la represión, están los complejos. Pensamos que venimos a este mundo como una hoja en blanco. Este es un pensamiento sumamente materialista. Esto era de la escuela de Sigmund Freud, les decía. Esto de digamos que venimos a la vida como una hoja en blanco, cosa que Carlos Gustavo Jung no creía. Carlos Gustavo Jung creía que sí había evidentemente más en el terreno de la existencia, que éramos mucho más que un cuerpo, que éramos mucho más que este segmento en el que estamos atravesando ahora, que abarcábamos mucho más que todas estas cosas, porque también, bueno, pues las tradiciones de las culturas antiguas indican o hay indicadores en las tradiciones antiguas sobre todos estos aspectos. Los complejos entonces son situaciones que no hemos logrado solventar en las vidas previas a esta. Esos serían los complejos vistos desde la perspectiva junguiana, vistos desde la perspectiva freudiana, desde la perspectiva más materialista, desde la perspectiva menos revolucionaria, digamos, desde la perspectiva convencional. Bueno, pues pudieran ser situaciones creadas como el famoso complejo de Edipo y todas estas cosas, por nuestra relación con el medio y por nuestra manera de actuar equivocada dentro de estas situaciones. Sin embargo, Carlos Gustavo Jung pensaba que nosotros veníamos a aprender. Hay gente que dice que la vida es como un pequeño día en esta gran escuela. Y esta gran escuela que llamamos vida, la vida es una especie de escuela. También nos pregunta aquí también Rafael Flores que qué tan cierto es lo de las vidas pasadas y de lo de hablar otros idiomas. Bueno, pues hay gente que en algunos cultos religiosos habla en lenguas que no conoce, ¿no? O hay gente que ha escrito, hay gente que se ha acostado, por ejemplo, con un lápiz en la mano y empiezan a escribir y escriben en lenguas que no conocen. Hay quien ha escrito en latín, quien ha escrito en germánico antiguo. O sea, hay gente que como que recibe de alguna manera o tiene almacenado en eso que se llama o que han dado en llamar los archivos acásicos, que serían las memorias de otras vidas, que están en esos lugares, están almacenados en esa región, digamos, de nuestra existencia, de nuestro ser inextenso. Y de ahí se toma esta información de las vidas pasadas y se logran este tipo de eventos, ¿no? Este tipo de situaciones. Saludamos también a Gerardo Lemus, que nos está viendo esta mañana.
Bueno, pues les decía, sí es probable y es muy posible, y se ha dado el caso de estos fenómenos en los que hay gente que escribe de manera automática en otros idiomas. Esto quiere decir que sí hay una conexión con alguna memoria que no es precisamente de lo que nosotros llamamos la vida actual o la vida presente. Entonces, bueno, estos complejos son una especie de encrucijadas, son una especie de situaciones que nos friccionan internamente, y esta fricción interna es la que nos puede hacer crecer. Este sufrimiento puede ser una piedra de toque para nuestro crecimiento interno, para nuestro crecimiento espiritual. Son tareas que no hemos logrado trascender. Por último está lo creativo vocacional. El yo no recuerda todas sus capacidades. A los 3 o 4 años de edad empezamos a actualizarnos y a recordar estas capacidades que ya vienen de manera inherente en esta vida, en este trazo de vida que al que estamos accediendo. Pero vamos a un corte y regresamos para continuar este ego contra conciencia, qué es lo que causa la fricción y qué es lo que nos va a hacer crecer. Vamos al primer corte y regresamos. No se vayan. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Vecino de Nesa, inicia bien el año aprovechando los descuentos en el pago de predio y agua. Si eres un contribuyente cumplido y realizas tu pago de predio en enero, febrero o marzo, podrás beneficiarte con descuentos de hasta el 16, 12 y 6% respectivamente. Además, si pagas tu agua durante estos meses y eres cumplido en tus contribuciones, recibirás descuentos de hasta el 12, 8 o 4%. Pero si eres adulto mayor, viuda, jubilado o parte de algún grupo vulnerable y vas al corriente en el pago de tu predio y agua, podrías ahorrar hasta un 50%. Por si fuera poco, si pagas durante enero, febrero o marzo, en reconocimiento a tu contribución, recibirás protección para tu hogar con un apoyo económico en caso de que sufras afectaciones por incendio, inundación o sismo. Pero eso no es todo. También recibirás ayuda para gastos funerarios en caso de requerirlo. No lo pienses y acude a Palacio Municipal o a la receptoría más cercana a tu domicilio para realizar tu pago de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o sábado de 9 a 2, o si lo prefieres paga en línea en www.nesa.gov.mx con tarjeta. Participan todas menos American Express. Para mayores informes puedes comunicarte al 5716-9070, extensión 1519 y 1521. Unidos hacemos de Nesa una mejor ciudad para vivir. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. A ver, pregúntame para qué sirve el censo. ¿Para qué sirve? Para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Ahora pregúntame, ¿cada cuántos años se hace? ¿Cada cuántos? Cada 10 años. Ahora pregúntame, ¿cuándo es el próximo censo? En marzo. Eso sí me lo sé. Ah, muy bien, ¿eh? Cuando llegue el entrevistador del INEGI, le debes decir... ¡Pregúntame! Censo de Población y Vivienda, marzo 2020. INEGI, Conociendo México. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Regresamos a su programa Mundo Enigma, y esta mañana, bueno, pues estamos hablando sobre la conciencia y el ego contra la conciencia en esta lucha encarnizada que nos puede hacer crecer, claro. Bueno, pues la física cuántica actualmente ha estudiado muchas cosas, muchos fenómenos de nuestra existencia,
y han determinado que alrededor de 200,000 bytes de información son los que recibimos cuando recibimos una impresión sensorial. Es decir, llega una impresión sensorial y esto nos carga con 200,000 bytes de información. Imagínense si estos 200,000 bytes de información ¿qué generan dentro de nosotros? Generan una serie de actividades orgánicas. Todo lo que percibimos mediante los sentidos se convierte en química dentro de nuestro organismo, se convierte en energía emocional, se convierte en movimiento, se convierte en una sensación, se convierte en una corazonada, se convierte en muchas cosas lo que recibimos a través de de nuestros órganos sensoriales, de la vista, el tacto, el gusto, el olfato, con técnicas de atención plena. Vean ustedes, una de las cosas más importantes en el caso de nosotros los seres humanos es la atención. La atención, si nosotros la manejamos adecuadamente, podemos entrar en un estado de atención plena. Recordemos que el manejo del foco de atención es el que guía nuestra conciencia. El foco atencional o nuestra atención es la guía, es el timón, es el volante de nuestra conciencia. Así que como estas técnicas con estas técnicas se pueden captar, porque mire usted, nada más captamos el 10%, el 1% de lo que nos llega, o sea, todo lo demás se almacena. Esta es la base de la famosa publicidad subliminal, de la llamada publicidad subliminal. Recibimos esta enorme cantidad de bytes de información, 200,000, y solamente captamos 2,000. Solamente captamos 2,000, pero percibimos todo el resto. El resto de los bytes se almacenan en crudo, se almacenan sin procesar. Solamente alcanzamos a procesar 2,000 bytes de información. ¿Esto por qué? Porque estamos desatentos. La atención es lo que conduce a nuestra conciencia, y si nosotros estamos dispersos, estos bytes penetran en nuestro inconsciente y nos pueden manejar la vida totalmente como si fuéramos de plastilina, porque no tenemos nosotros control sobre todos estos que entran, solamente sobre 2,000 bytes. Así es que si nos damos cuenta, si analizamos un poco la vida, si nosotros estamos en el instante presente, observándonos a nosotros mismos, observando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos, cómo actuamos, en ese momento estamos haciendo uso de una de las facultades más importantes de nuestra conciencia, de la atención. Saludos a Marita Riande, que ya se agregó esta mañana a la transmisión. Entonces, bueno, cuando entran estos 200,000 bytes y solamente percibimos 2, pueden hacer con nosotros, o pueden guardarnos, o pueden enviarnos, pueden dejarnos a través de los medios de comunicación que han encontrado la manera de introducir la famosa publicidad subliminal, los mensajes subliminales que en algún momento brotan desde nuestro inconsciente cuando volvemos a tener la liga con la información que hemos recibido, que es cuando se vuelve a repetir. Por eso son tan repetitivos los comerciales en la televisión, porque estos nos están evocando constantemente una información que tenemos guardada, pero de la que no somos conscientes. Si nosotros vivimos en el aquí y el ahora, en el presente, si estamos, les decía yo, consciente de lo que pienso, lo que siento y de cómo actúo, evidentemente voy a tener mayor poder y control sobre mi vida y sobre las impresiones que entran, y entonces voy a poder discriminar aquellas que son benéficas, voy a poder desencadenarme de este dominio de la información. Estamos en la era
en la época, en la era de la información, de la tecnología. Entonces, no solamente tenemos o entra por medio de la televisión y de estos sistemas, sino también entra por medio de esto, por medio del celular. Hay gente que está pegada literalmente al celular todo el tiempo, no despega los ojos del celular durante todo el tiempo y evidentemente está recibiendo una carga constante y mayor de bytes de información a través de su sentido de la vista. Y bueno, pues también se complementa con la sensación de tener algo en la mano, que es el control, tener el control en la mano. Es vaya regalo envenenado que nos han dejado a través del celular quienes lo construyeron. Entonces le decía, los complejos son los contenidos del inconsciente personal. Es un campo energético con sus contenidos. Emergen por distintos lugares los complejos. Saltan en los momentos más inesperados. La mente es una cuestión dinámica, está en movimiento todo el tiempo nuestra mente está en movimiento. Los complejos emergen, descargan su contenido y se sumergen de nuevo en nosotros con esa, solamente surgen, descargan el contenido y vuelven a sumergirse, llevándose, una copia de ese contenido otra vez pues vuelven a disparar, emergen, vuelven a descargar y así constantemente están estos complejos saliendo en medio de la dinámica de la mente, emergiendo, y en nosotros fluye la vida anímica, la vida interna. Sin el experimentador no hay experiencia. Es decir, si un árbol cae, sin nadie que lo pueda ver en el momento que cae, el árbol no cayó o sí cayó. Si no hay testigos de la caída del árbol, dígame usted si la historia de ese árbol existe o no existe. Si el suceso de que ese árbol haya caído existe o no existe, si no hay testigos en ese momento. Nos vemos en una, fíjense ahí, nos vemos en una especie de encrucijada intelectual como la que planteó en algún momento el gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger era un gato que se metía en una caja, ya lo hemos hablado en alguno de los programas anteriores. Se metía este gato en una caja. Esta caja contenía un mecanismo donde al tomar el alimento el gato, al jalar el alimento, se activaba una especie de gas venenoso que se soltaba dentro de la caja y el gato automáticamente moría. Pero en el momento en que se encerraba el gato y se cerraba la caja, pasaban algunos instantes y Schrödinger preguntaba a los participantes del experimento si el gato estaba vivo o estaba muerto. A lo que contestaban que no sabían hasta que no abrieran la caja, no podían saber hasta que no abrieran la caja, y efectivamente el gato está vivo y muerto en el mismo instante. El gato puede estar vivo y puede estar muerto hasta que hay alguien que observa lo que sucedió con el gato. Es decir, gracias a Marita por su comentario. José Mendoza Cruz también está viéndonos, los saludamos. Beto González Márquez también, un saludo para todos ellos. Y entonces, bueno, pues este gato de Schrödinger estaba vivo y muerto en el mismo instante hasta que alguien atestiguaba su muerte. Lo del árbol del bosque, si el gato ha caído, si el árbol ha caído y no hay testigos de la caída del árbol, existe o no existe la historia sobre el árbol, pues evidentemente no existe hasta que no es percibida por alguien con conciencia. Entonces, bueno, esto es lo que configura y constituye y da sentido y significado a los eventos, es la conciencia. Por eso le decía, sin el experimentador no hay conciencia.
Nada en este mundo puede, digamos, trascender si no hay alguien con una conciencia que esté atestiguando las cosas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cuidar nuestra mente? ¿Cuánto tiempo enfocamos nuestra atención en cosas productivas o en cosas nocivas? Generalmente no cuidamos nuestra mente, generalmente estamos conectados a la televisión, evadidos, viendo telenovelas, viendo películas, viendo series, viendo cosas que nos distraen de la realidad actuante de nuestra existencia. No está mal distraerse de repente, divertirse, pero estar todo el tiempo conectado a este tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo estamos conectados viendo memes en el teléfono? ¿Cuánto tiempo estamos cuidando nuestro coche? ¿Cuánto tiempo y energía le dedicamos a estar tratando de hacer dinero, a estar pensando, ideando formas de hacer dinero? ¿Cuánto tiempo le dedicamos y pensamos en mejorar nuestras relaciones afectivas, sexuales? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la búsqueda de sensaciones nuevas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a buscar el poder, el prestigio? ¿Cuánto tiempo dedicamos a todas esas cosas y no cuidamos nuestra mente? ¿Cuánto tiempo dedicamos a hablar cosas sin sentido? ¿Cuánto tiempo dedicamos a conversaciones que no tienen mucho sentido? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a hablar tonterías? Fíjese usted qué empobrecido está el ser humano, que tenemos una cantidad paupérrima de palabras cuando hablamos con otra persona. Nosotros manejamos alrededor de 180 o 200 términos en el uso cotidiano, siendo que gentes como William Shakespeare utilizaron más de 21,000 términos distintos en sus obras, o Cervantes utilizó 5,000 términos de uso no común en una obra como Don Quijote. ¿Cómo cuidamos nuestra mente? ¿Cuida usted su mente o no cuida su mente? Los aspectos sombríos del ser humano son por la ignorancia. Hay escuelas que lograron superar los conflictos y los complejos, que ayudan al ser humano, que ayudaron en algún momento y han ayudado al ser humano a trascender estos complejos con los que se nace. Se nace generalmente, yo estoy convencido de que uno ya trae una tarea asignada desde con anterioridad, cosas que no ha logrado trascender, y que está uno entrando en una recurrencia de vida, repitiendo los mismos errores, las mismas tragedias, las mismas comedias de siempre, sin poderlos superar, porque no toma uno un entrenamiento espiritual en alguna de estas escuelas que hay de muchos órdenes. Bueno, pues está el Cuarto Camino, está hay muchas otras, ¿no? Muchas escuelas que el budismo, el mismo cristianismo, son escuelas donde hay una enorme sabiduría que en algunos casos se ha utilizado, déjeme decirlo, de manera manipulatoria. Casi siempre las grandes religiones se han utilizado como instrumento de dominación o de manipulación para los seres humanos, para manipularles el miedo, para dejarles mensajes encriptados en el interior, para hacer que actúen de determinadas maneras cuando el hombre está dormido, cuando el hombre entra en este enorme terreno de los sueños generados por estos yoes, por este ego fragmentario, que hay que superarlo. Lo tenemos así y repetimos todas estas cosas y repetimos todas estas historias de manera familiar y de manera personal, porque no hemos podido trascenderlo. Los complejos significan que el hombre puede superar estos estados y puede ascender en el nivel de la conciencia. Encontramos complejos y aptitudes vocacionales.
dentro del individuo. ¿Qué son las aptitudes vocacionales? Aquellas cosas, aquellos talentos con los que uno nace ya de manera, que uno ha venido cultivando desde vidas anteriores, o nace uno como hoja en blanco. Pues no, evidentemente yo creo que no. Bueno, pues se nace con estas cargas y se nace con estas cosas también de manera benéfica. Saludamos también a Irma Domínguez. Dice, ¿cómo podemos aumentar la capacidad de conciencia? Nos pregunta Pepe Barrera. Bueno, pues a través del manejo de la atención. Obsérvese a sí mismo, es algo que tiene uno que hacer. Observe lo que piensa, lo que siente y cómo actúa en este presente. Obsérvelo, no lo juzgue, simplemente obsérvese. Simplemente haga ejercicios donde entre en estado de relajación y perciba todas las sensaciones que tiene, perciba los pensamientos que llegan a su mente y perciba las reacciones que tiene su cuerpo. Perciba estas cosas, haga en algunos momentos estos ejercicios que lo van a ayudar incluso a serenarse. Puede poner hasta música clásica y trate de seguir algunos de los instrumentos, trate de seguir el contexto de la obra, perciba sus sensaciones, sus emociones, perciba sus sentimientos, perciba sus reacciones orgánicas. Esa es la manera de ir aumentando la conciencia, para que en lugar de percibir solamente 2000 de 200,000 bytes, que son los que ingresan por nuestros órganos sensoriales diariamente recibimos más o menos esa carga tan intensa de información que no procesamos. Les decía que por eso somos manipulables casi al 100%. El 97% de nuestra vida es esta clase de carga recibida, y solamente el 3% de esto somos conscientes. Les decía entonces, estamos en la escuela de la vida. La vida es para esto, para que nosotros podamos trascender todas estas cosas que nos van pasando. Pregúntese amigo que nos escucha, ¿para qué estoy en la vida? Saludos a Irma Domínguez, que también se ha unido a la transmisión. ¿Para qué estoy en esta vida? Aparece el vacío interior que trato de llenar con consumo, con drogas, con pasiones, con compulsiones, con todo este tipo de elementos que son de suyo nocivos para el transcurso de la vida, para el desarrollo de la vida interna. La vida nos va recordando, cada que nos pasa algo, nos recuerda o trata de recordarnos cuál es nuestra verdadera naturaleza. Cada vez que nos pone en una encrucijada, cada vez que nos fricciona internamente, nos hace pensar, nos hace evaluar cuál es el estado de nuestra naturaleza actual, cuál es la verdadera misión a la que venimos a este mundo. Los complejos son los exámenes de los cuales pueden, si los trascendemos, mostrarnos nuestra verdadera naturaleza. La vida siempre nos presenta desafíos, les decía, que hay que superar. El complejo por el dinero, por el poder, por el prestigio, por las sensaciones nuevas, por el sexo. Los complejos o choques de conciencia o tensión entre los opuestos o encrucijada es lo que nos da la fricción necesaria para avanzar. Dice un dicho mexicano: solamente con la carga anda el burro. Solamente así puede evolucionar la vida. Así que la vida es nuestra maestra. Cuando la veamos así,
vamos a entender muchas cosas. Nos vamos al último corte y regresamos, no se vayan porque eso está poniendo muy interesante. Ego contra conciencia. Aviso importante. Este lunes 20 de enero, en punto de las 11 horas, se activará la alerta sísmica municipal como parte del primer macrosimulacro 2020. Organízate con tu familia, amigos y compañeros de trabajo para elaborar tu plan de emergencia, el cual se puede descargar en www.nesa.gov.mx. Recuerda que una cultura de protección civil nos beneficia a todos. Participa. Próximo 20 de enero, a las 11 horas, macrosimulacro sísmico en Nesa. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. No más pretextos. Baja hasta 5 kilos en un mes con el Incufi-reto. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte te invita a participar en el Incufi-reto. Para que comiences a practicar algún deporte, bajes esos kilitos de más y cuides de tu salud. Durante este reto de 31 días, podrás integrarte a la disciplina deportiva de tu elección, desde yoga y voleibol hasta zumba y box, además de que recibirás atención médica y de nutrición especializada para verificar tu progreso de forma sana. Para mayores informes, comunícate al 22 32 81 92. Acércate a las instalaciones del IMCUFIDENE en calle Alameda Central, esquina con Palacio Nacional, Colonia Metropolitana. Las inscripciones del IMCUFI-reto están abiertas cada mes. Música, cultura, raíces, información, noticias y mucho más. Todo en un solo lugar. Radio Nesa, la radio de todos. Estamos de regreso en esta Ego contra Conciencia en Mundo Enigma, en Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, pues entonces decíamos, la vida es una maestra. Quien tiene el programa de estudios es un poder superior, una inteligencia superior. Y nosotros, nuestro trabajo es cultivarnos con la cultura, con el saber. Se pueden trascender los problemas. El individuo tiene una psique y una vida espiritual, tiene un alma y una vida espiritual que hay que alimentar y alimentar constantemente. Ana Laura López nos pregunta que si la espiritualidad también tendría que ver para el cultivo de la conciencia. Claro que sí, la espiritualidad, por eso decía yo aquí, la vida, la maestra es la vida, quien tiene el programa de estudios es un poder superior, como usted lo conciba, como usted lo entienda. No es un señor con barba y bigote ahí, y una túnica, no, es otra cosa, la inteligencia superior. Y nosotros con la cultura y el saber tenemos que ir desarrollando distintos saberes, distintas cosas, tenemos que desarrollar. Alguien ignorante difícilmente va a poder ascender o trascender estas cosas. Dice, la conciencia se puede dar con autoanálisis profundo de sí mismo. Jorge Romero García nos hace esta pregunta. Sí, es parte. Análisis es una palabra compuesta de origen latino, pues como todo nuestro lenguaje, de origen griego. Análisis, ana significa disolver, ana significa separar y lisis significa disolver o desenganchar. Un análisis sería separar los componentes problemáticos de mi personalidad, y después la lisis sería desengancharme de esos componentes problemáticos que me impiden despertar, que me mantienen en este sueño de los deseos. Los yoes, esa galería que mencionamos anteriormente, por ejemplo, los yoes lujuriosos, todos los yoes se unen para justificarse, vamos a hablar de la lujuria, por ejemplo, los yoes lujuriosos,
todos los yo se unen para justificarse, intentan siempre tomar el control, usan el centro intelectual para argumentar, dicen que el sexo es una función natural de todos los seres humanos, pueden decir que están desarrollando el erotismo dentro de sí mismos, pueden explicar hasta científicamente y hacer citas poéticas sobre lo que es la sexualidad, y en el fondo de su mente, en un rincón oscuro, se esconde la lujuria. Todas estas cosas pueden hasta maravillar a la gente, ¿no? A los que están escuchando, al auditorio, a las personas que están viendo. Todo esto los puede maravillar y entonces empiezan a ser hipnotizados por este personaje que justifica y engancha con los yoes lujuriosos de los que lo están escuchando. Somos por eso una sociedad manipulada, por eso decía Platón en el mito de la caverna, que nosotros somos un conjunto de personas que solamente vemos la sombra de la realidad, no vemos la verdad, no podemos ver el mundo real. Somos una sociedad que está hipnotizada por estos reforzadores de los yoes, ya mencionados, los que hablábamos: sexo, poder, prestigio, dinero, sensaciones. Bailamos al son de estas frecuencias compulsivas, compulsantes, manifestadas mediante los hipnotizadores sociales, los medios de comunicación que manejan la información para mantener el estado de locura que estos reforzadores generan en la mecanicidad del ego, en estas funciones mecánicas ya cristalizadas en nuestros egos, que son parte del reparto de nuestros egos. Podemos ver con mayor detenimiento que vivimos soñando. Soñamos lo que somos porque estos yoes nos introducen, nos llevan a sus cuevas, nos jalan a sus dominios, son activados desde fuera y nos jalan a sus dominios. Vamos a ver, fíjense, este es uno de los versos escrito hace mucho tiempo por Calderón de la Barca. Es la parte final de La vida es sueño. Él se dio cuenta de esta cuestión. Dice: es verdad, pues, reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y si haremos, porque estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño, mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas lo convierte la muerte. Desdicha fuerte, ¿qué hay que intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en la riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, pero ninguno lo entiende. No sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? ¿Un frenesí? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Fíjense, analicen todo esto que dice la parte final, este verso final de La vida es sueño de Calderón de la Barca, donde dice que el rico piensa que su dinero le ofrece más cuidados, pero es una ilusión generada por los yoes y activada desde fuera por la gente de intereses pecuniarios,
por lo crematístico de la vida. Bueno, pues ese es el efecto que generan los yoes en el individuo cuando está disperso, cuando no la atención, la observación de sí, no alimentan la conciencia. Hagamos de cuenta que los estímulos nos mueven emociones, ideas y acciones que se disparan compulsivamente. La compulsión es un acto mecánico sin conciencia. Estamos literalmente dominados por las cosas de este mundo y las personas que en él viven, que genera nuestra población interna conectada con los externos. Dice Robert Louis Stevenson en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La opción quizá te parezca desigual, pero había otra consideración que arrojar a un platillo de la balanza, porque mientras Jekyll, recuerde usted esta novela maravillosa, mientras Jekyll sufría quemándose en el fuego de la abstinencia, Mr. Hyde no repararía siquiera en lo que había perdido. Por raras que fueran mis circunstancias, el planteamiento de esta elección es tan viejo y tan común como el hombre mismo. Tentaciones y temores muy semejantes son los que deciden la suerte de todo pecador, decía Robert Louis Stevenson. Y así me ocurrió a mí, como suele ocurrir a la gran mayoría de los seres humanos, que me decidí por mi personalidad mejor y que me encontré después sin las fuerzas necesarias para atenerme a mi decisión. Sí, elegí al doctor descontento y maduro, rodeado de amigos y que abrigaba honestas esperanzas. Renuncié resueltamente a la libertad, a la relativa juventud, a la ligereza, a los impulsos violentos y a los secretos placeres que había disfrutado bajo el disfraz de Hyde. Finalmente, como vemos en esta maravillosa prosa Jekyll y Mr. Hyde, los yoes nos convierten en lo que llegamos a ser, llevándonos hacia la mecánica del instinto, el deseo. Sin criterio, sin conocimiento, guiados solo por sensaciones e impresiones, o por otro lado, tomamos el control a través de la conciencia, que es quien puede darle sentido y significado a nuestra existencia. Y bueno, pues para terminar esta emisión de Mundo Enigma, puedo decirles algo que dice en el Bhagavad Gita. Dice: el cuerpo consta de 9 puertas, 2 ojos, 2 fosas nasales, 2 oídos, una boca, el ano y los genitales. La entidad viviente, en su etapa condicionada, se identifica con el cuerpo, pero cuando se identifica con el Señor dentro de sí, se torna tan libre como el Señor, aun cuando esté en el cuerpo. Por lo tanto, una persona consciente está libre de las actividades del cuerpo material, tanto externas como internas. Esa es la verdadera libertad, y agradecemos a Danny Boy y a Gwendolyn esta mañana la producción y los controles. Nos despedimos y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otra emisión de Mundo Enigma. Hasta la próxima. Lo mejor de Nesa está aquí. Sintoniza Radio Nesa, la radio de todos. No te desconectes, quédate con nosotros. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl.